chicos, porque acá estamos en un nuevo video para el canal y bienvenidos hoy todos a un nuevo video. Hoy lo que quería hacer es que hoy hubo una feria en una parte de mi ciudad y en la feria encontré una cosa muy extraña que es este paquete de juguetes de Sonic que te promete estas figuras que están viendo aquí. Pero en realidad el resultado es esto. Así que hoy voy a abrirlas con ustedes. Este va a ser un unboxing. A ver, voy a empezar. Voy a abrir la caja. No, estas son como la caja. Nadie voy a un Hot Wheel y les cuesta porque no quieren romper la caja. A ver. Ustedes pueden abrirla de una forma más fácil con un cuchillo, pero yo en este caso lo así normal, arrancándole todo. Ahora, a ver, le saco este plástico. Uy, bueno, pensaba que iban a hacer algo pesadas. Miren, aquí está, es una figura del Sonic Boom, pero es un poco extraña porque la boca, si la miran, parece que se tragó una aspiradora, pero hay algo en las púas, hay algo que Sonic tiene 8 púas y estas son 2, 3, 4, son 5 púas. Le faltan 3 púas más o menos. A ver, y los zapatos de atrás no están completos, completamente rojos. Y le faltan varios detalles, como que le sobresale el color piel de la boca. Pero bueno, y también tenemos la figura de Knuckles, que tampoco está terminada en los zapatos. Y el cuello está como que doblado. Voy a ver si es de las figuras. Bien, es de las figuras que se le dobla la cabeza, así que no importa. Acá está, al menos tiene los nudillos, que pues al menos los tiene, no es como otros productos piratas de Sonic que no lo tienen. Hay productos de Sonic que no quieren saberlo, que son malísimos. Pero en sí como que también lo veo un poco extraño, sobre todo en los ojos, como que tiene como un agujero, una grieta extraña. Ustedes porque no lo pueden ver completamente, pero acá como que tiene una grieta en los ojos, es re extraño. Y también la nariz como que no está completamente bien pintada, porque desde acá ya es todo un punto negro. Pero acá ya empieza el color piel. Pero en sí creo que al menos mientras a lo que color piel se refiere, creo que está mejor trabajado que lo de Sonic. Y también me gusta la cosa esta que tiene acá. Pero en sí el juguete de Knuckles está bastante bien. Pero noto que tiene como cosas muy como que se nota que tiene manchas o puntos rotos o extraños en fin, en las púas, y al menos creo que tiene las correctas, solo que acá le faltaría una. En sí los juguetes están bastante bien. Sonic me parece que es el que peor salió, pero igual no están terminados. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho el primer unboxing y hasta la próxima. Y adiós.